Al hablar de síndromes coronarios agudos, hacemos referencia a un grupo de condiciones potencialmente letales asociadas a múltiples factores de riesgo, como hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, diabetes mellitus, obesidad, entre otras. Suelen tener una manifestación clínica muy característica y es el dolor torácico o dolor precordial, que puede ir acompañado de otras manifestaciones clínicas como disnea o una sensación inminente de muerte. Vale la pena preguntarnos por qué es importante hablar de este tema. Se considera que del 100% de los individuos que acuden a urgencias con un motivo de consulta de dolor torácico agudo, entre un 5 a 10% tienen un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entre un 15 a 20% un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Un 10% padece de anginas inestables, un 15% de otro tipo de cardiopatías, como una insuficiencia cardíaca aguda, una miopericarditis, una miocardiopatía, una estenosis aórtica, una miocardiopatía de Takotsubo, también conocido como el síndrome de corazón roto, un traumatismo cardíaco o un espasmo coronario, que puede ser secundario a la ingesta de algún agente simpático mimético, como la cocaína. Y el otro 50% de pacientes va a tener una causa no cardíaca, como una embolia pulmonar o un neumotórax a tensión, una disección aórtica, una esofagitis, un reflujo o un espasmo esofágico, una pancreatitis, una gastritis, una úlcera péptica, una colecistitis, algún trastorno osteomuscular, de vital importancia la costocondritis o el síndrome de Tietz, pero este tendrá una particularidad en el examen físico y es el hecho de que se puede localizar fácilmente y se exacerba ante la digitopresión. Debemos mencionar también los trastornos de ansiedad como una causa de dolor torácico, el herpes zóster y la anemia. Vale la pena mencionar la cuarta definición de infarto, la cual será profundizada en otra parte de este grupo de videoconferencias, la cual nos clasifica el infarto agudo de miocardio en 5 tipos. De vital importancia el tipo 1 y tipo 2 son los que se ven en el contexto de urgencias. El tipo 1 es el clásico, históricamente hablando, secundario a la ruptura o a la erosión de una placa. El tipo 2 es aquel que se debe a un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, que no es secundario a una ruptura o a una erosión de la placa, sino es secundario a procesos patológicos como sepsis o anemia, por poner algunos ejemplos. El tipo 3 es el paciente que desarrolla una muerte súbita cardíaca, no se alcanzan a solicitar paraclínicos, y el tipo 4 y 5 serían aquellos infartos relacionados directamente con procesos o intervenciones quirúrgicas. En esta videoconferencia nos vamos a centrar en la historia del síndrome coronario agudo, cómo ha evolucionado en el tiempo, cómo ha sido descrito y cómo ha sido el trasfondo detrás del mismo. Y para ello tenemos que mencionar una obra publicada por William Harvey en el año 1628, conocida comúnmente como De motu cordis. Sin embargo, su nombre real es Exercitatio Anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, un nombre sumamente extenso. Es mejor quedarse con De motu cordis. En este texto, Harvey describe la circulación y la función del corazón. En el caso de que ustedes deseen profundizar en la circulación y la anatomía coronaria, los invito a que vean la segunda parte de esta serie de videoconferencias. Entre el año 1768 y el año 1772, Heberden, el mismo de los nódulos que llevan su nombre, describe con gran exactitud el cuadro clínico de la angina. Sin embargo, fueron cerca de 100 años después
donde los patólogos pudieron demostrar con exactitud que este cuadro clínico se correlacionaba directamente con una oclusión a nivel de alguna arteria coronaria. Heberden describía las anginas como un desorden del pecho marcado por sensación de estrangulamiento y ansiedad, dolor en el pecho mientras camina, que desaparece al detenerse, cuando hablamos de una angina estable, que se ubica en el tórax y se irradia hacia la izquierda, que es más común en varones de 50 años, que a medida que va progresando puede presentarse en reposo, y aquí estaríamos hablando de las anginas inestables, y que finalmente va a culminar con la muerte inmediata del individuo, cuando se desarrolla un infarto agudo de miocardio y la persona fallece fruto de una arritmia. Vale la pena mencionar que no siempre los infartos van a irradiarse hacia la parte izquierda. Un infarto, aunque es poco común y se considera típico, también puede irradiarse hacia la extremidad superior derecha. El primer individuo en relacionar o en especular la relación entre una oclusión o una calcificación de alguna arteria coronaria con el cuadro clínico de la angina fue el doctor Caleb Parry. Sin embargo, eso se quedó simplemente en una especulación que plasmó en el artículo que pueden ver en pantalla. Sin embargo, realmente tuvieron que pasar años, hasta mediados de los años 1800, para que existiera realmente un nexo entre oclusión y angina. Para aquellos años, 1700, 1800, el tratamiento del síndrome coronario agudo o de la angina era mediante el reposo, las sangrías y los extractos de Papaver somniferum, conocida comúnmente como opio. Imaginen un paciente que está desarrollando una isquemia fruto de poco aporte de oxígeno al tejido, el cual es exsanguinado y pierde la masa globular, por ende disminuye la capacidad de transportar oxígeno a los tejidos. Actualmente nosotros sabemos que eso va a exacerbar la isquemia y va a generar un mayor compromiso en relación al terreno que está afectando. Sin embargo, en aquellos tiempos ese era el tratamiento que se empleaba y eso explica en gran medida las tasas de mortalidad tan altas por el síndrome coronario agudo en dichos años. Para el año 1812, el doctor John Warren publica un artículo muy importante, titulado como Remarks on Angina Pectoris. Fue el primer artículo publicado en el volumen número 1 de la revista New England Journal of Medicine, teniendo gran importancia para la historia de la medicina. El término angina proviene del latín angina, que significa infección de garganta, y el pectoris proviene de pectus, que hace referencia a pecho. La descripción clínica que hizo John Warren fue muy similar a la descripción que hizo Heberden, así que no vamos a profundizar en esto. Para el año 1879 se realizó la primera relación concluyente entre una trombosis y el infarto agudo de miocardio. Y esto fue realizado gracias a Ludwig Hechtoen. Ya para el año 1910, dos médicos rusos entrenados en patología describieron el cuadro clínico de 5 pacientes cuyo cuadro era muy similar a un infarto agudo de miocardio, era compatible, en los cuales luego de la examinación post-mortem se logró confirmar la presencia de trombos u oclusiones en las arterias coronarias, y esto despejó en gran medida las dudas de la comunidad médica. Para el año 1912, debido a que no existía un tratamiento específico para el infarto agudo de miocardio, James Herrick siguió recalcando la importancia del reposo total para el tratamiento de esta entidad. De hecho, en aquellos años, antes de que aparecieran las unidades coronarias en el año 1961, el manejo de los pacientes con un infarto agudo de miocardio era un aislamiento, en el sentido de que los ponían a reposar en las salas más alejadas del hospital, lejos de las enfermeras y de los médicos, con el objetivo de que no fueran perturbados y pudieran reposar. Lo que ocurría posteriormente era que
cuando se pasaba ronda se encontraba al paciente muerto, posiblemente fruto de una arritmia fulminante. De hecho, la tasa de mortalidad del infarto agudo de miocardio en aquellos años, en este tipo de población, para los que alcanzaban a llegar al hospital, era de hasta el 30%. Para el año 1919 se empieza a utilizar el electrocardiograma como una herramienta diagnóstica para el infarto agudo de miocardio. Y esto es posible gracias a un artículo titulado como Thrombosis of the Coronary Arteries, que fue publicado por Idem en la revista JAMA. Miren cómo eran los electrocardiogramas de engorrosos en aquellos años. En caso de que deseen leer el artículo de las recomendaciones del Dr. Herrick, acá la pueden apreciar. Para el año 1930, la comunidad médica se alarma por la presencia de este tipo de infarto y describen por primera vez el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y también el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Para el siglo XIX también el doctor Claude Bernard hace un avance sumamente importante y es que realiza los primeros cateterismos no en humanos sino en animales y es capaz de medir la presión en grandes vasos y en las cavidades cardíacas. Ya para el año 1929, el doctor Werner Forssmann es capaz de hacer el primer cateterismo. Se realiza el primer cateterismo a él mismo. Y en ese momento inicia la exploración hemodinámica, que sería posteriormente reforzada por el doctor Frederick Cornard y también por el doctor Richards. Todos estos doctores que les acabo de comentar, estos tres, desde Werner en adelante, ganan un premio Nobel en el año 1956. Acá podemos apreciarlos: Frederick Cornard, Werner Forssmann y el doctor Richards. Para el año 1948 ocurre algo muy importante en medicina. Profesionales de múltiples áreas, cardiólogos, bioestadistas, epidemiólogos, empiezan a colaborar entre sí para poder entender mejor el desarrollo de las enfermedades cardíacas a través del análisis de los estilos de vida de los residentes de Framingham, Massachusetts, apareciendo entonces el tan famoso estudio Framingham. En la imagen podemos apreciar a quien fue el director de este estudio desde el año 1949 hasta el año 1966, el doctor Thomas Roy Dauber. Para el año 1961, como habíamos mencionado previamente, aparecen las primeras unidades coronarias, y esto es un avance muy importante, porque disminuye mucho la mortalidad. Recuerden, antes a los pacientes los aislaban, los ponían en alas lejanas a los doctores y a las enfermeras para que no fueran interrumpidos de su reposo y luego aparecían muertos. La tasa de mortalidad intrahospitalaria era del 30%, muy alto. Cuando ya se empiezan a utilizar las unidades coronarias, esta tasa de mortalidad reduce significativamente por el hecho de que los pacientes eran vigilados constantemente, eran monitorizados con electrocardiograma y en el caso de que necesitaran terapia eléctrica, era suministrada. Para el año 1970, ya la mortalidad por síndromes coronarios agudos se logra disminuir a nivel intrahospitalario hasta un 15%. Y en el año 1976 se publica un texto, fruto del trabajo de cardiólogos rusos, quienes describen la reperfusión de una arteria coronaria mediante la utilización de un fibrinolítico conocido como streptoquinasa. El año 1979 es muy importante porque emerge la cardiología invasiva. Esto gracias a los trabajos de Dotter y a los trabajos de Judkins. Sin embargo, quien es considerado como el padre de la cardiología intervencionista percutánea es el individuo que vemos en pantalla, el doctor Andreas Gründzik. En el resto del siglo XX, los avances científicos continuaron a gran velocidad. Se introdujo entonces el concepto de la dilatación por balón de angioplastia, posteriormente los stents metálicos y finalmente los stents medicalizados, con el objetivo de poder prevenir las restenosis. Vale la pena mencionar que en el siglo XX también empezó a aumentar el interés por
los agentes fibrinolíticos, los agentes antiagregantes y también por la angioplastia. Se empezaron a hablar de los beneficios, por ejemplo, de la aspirina, de los agentes pertenecientes al grupo de los P2Y12. También Grimes describe que la angioplastia coronaria más el stent, junto a inhibidores de la P2Y12 e inhibidores de la glicoproteína 2B3A, podrían reducir la mortalidad hasta el 7%. Los años de 1970 a 1987 fueron muy importantes porque se profundizaron en conceptos fisiológicos y fisiopatológicos. Se empezó a investigar cómo era la fisiología del endotelio y cómo se alteraban los infartos agudos de miocardio. Se descubrió toda la cascada patológica que describiremos posteriormente, que nos lleva a un infarto agudo de miocardio a partir de la ruptura o de la erosión de la placa y el rol que jugaban los monocitos, entre otros. De igual forma, se descubrió al óxido nítrico como un agente vasodilatador, aspecto por el cual sus descubridores ganaron un premio Nobel en el año 1998. El año 1986 es muy importante y está muy vinculado con esta filmina y con los avances que habíamos descrito entre 1970 y 1978. ¿Por qué? Debido a que Brown y Colt descubren el rol de los receptores del LDL y también descubren el papel que estos juegan en las enfermedades cardiovasculares. Para el año 1992, el doctor Akira Endo descubre los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglotarilcoenzima A, conocidos comúnmente como las estatinas. Y este fue un aspecto maravilloso para la medicina cardiovascular. Las estatinas tienen una gran utilidad en el tratamiento de los pacientes. Para el año 1992, gracias al estudio SAFE, se demostró el efecto benéfico en relación a la sobrevida de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en individuos que padecieran de disfunción ventricular. Y para el año 2011, el estudio CUPID describe que se ha encontrado que los cardiomiocitos de pacientes con insuficiencia cardíaca severa son deficientes en retículo sarcoplásmico. En el estudio piloto se utiliza un virus adenoasociado para poder administrar un gen, que es el gen SERCA2A, mediante una infusión intracoronaria, con resultados aparentemente positivos. En la actualidad, está jugando una gran importancia la farmacogenética. Por ejemplo, se ha descrito la variación genética CYP2C9 y también la variación genética BK o RC1. Y se encontró que las variaciones en estos dos genes explican el gran margen de variabilidad en relación a la respuesta que se puede observar en los pacientes que consumen warfarina. También las variaciones genéticas en la enzima citocromo P450, puntualmente la variación CYP12C19, explica por qué existen pacientes hiperrespondedores e hiporrespondedores a el clopidogrel, además de que también se correlaciona con un riesgo aumentado de arteriopatía coronaria.